En 1924, condenado por haber llevado a cabo un intento de golpe de Estado en Alemania, Adolf Hitler fue encarcelado en la prisión de Landsberg, en Baviera. Durante este periodo se dedicó a escribir un libro que contenía la suma de sus ideas políticas, traduciendo el pensamiento del nacionalsocialismo. El libro se publicaría al año siguiente con el título Mein Kampf, Mi lucha, y se convertiría en un éxito de ventas, traducido a varios idiomas. Entre las ideas más controvertidas que Hitler expuso en su libro estaba el concepto de que Alemania estaba comprimida y que el pueblo alemán necesitaba más tierra para expandir su producción agrícola y sus asentamientos. Llamó a este espacio Lebensraum, espacio vital. El Lebensraum propuesto por Hitler se encontraba en Europa del Este, en particular en los vastos campos agrícolas de Ucrania, en el sur de la Unión Soviética. Al enmarcar a los pueblos eslavos como subhumanos y al comunismo como el mayor enemigo del nacionalsocialismo, Hitler propuso, en su libro, la formación de la Gran Alemania en estos territorios, utilizando como justificación el Drang nach Osten, el movimiento migratorio desde el pueblos alemanes a Europa del Este durante la Edad Media. Al tomar el poder en Alemania en 1933, Hitler comenzó a implementar políticas abiertamente antagónicas al régimen soviético, con énfasis en el Pacto Anticomintern de 1936, en el que Japón y el Tercer Reich se comprometieron a tomar medidas protectoras contra la acción de la Internacional Comunista. Sin embargo, al intensificarse las tensiones sobre la cuestión polaca en 1939, el gobierno alemán se encontró aislado por las garantías franco-británicas otorgadas a Polonia y tuvo que buscar un acercamiento con la Unión Soviética. En agosto, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Joachim von Ribbentrop, lanzó una ofensiva diplomática para redactar un pacto de no agresión con los soviéticos que permitiera a Alemania moverse libremente contra Polonia. El dictador soviético Joseph Stalin vio la oportunidad como una forma ideal de restablecer su dominio sobre los territorios rusos perdidos durante la Revolución de 1917 y autorizó a su ministro de Asuntos Exteriores, Vyacheslav Molotov, a firmar un pacto de no agresión con Ribbentrop que incluía un protocolo secreto para dividir Europa del Este en zonas de influencia alemana y soviética. El documento dividió Polonia entre las dos potencias, colocó a Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania en la esfera soviética, así como a la provincia rumana de Besarabia. Alemania y la Unión Soviética se comprometieron a resolver juntas la cuestión polaca y a comunicar de antemano entre ellas cualquier acción dentro de esta zona de interés compartido. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre y la Unión Soviética 17 días después. Polonia se rindió el 6 de octubre, quedando dividida entre las dos potencias y dejando de existir oficialmente. Sin embargo, la determinación británica de proseguir la guerra contra Alemania significó que Hitler estuviera ahora aislado de la mayoría de sus socios comerciales por mar, y las relaciones de Berlín con la Unión Soviética evolucionaron en los meses siguientes, culminando en el Acuerdo Comercial Germano-Soviético del 11 de febrero. 1940, en el que los alemanes se comprometieron a exportar equipamiento militar de alta tecnología a los soviéticos a cambio de millones de toneladas de materias primas, como petróleo y cereales, sorteando así el bloqueo naval impuesto por la Marina británica. Mientras tanto, las dificultades soviéticas frente a la decidida resistencia finlandesa en la Guerra de Invierno causaron una profunda impresión en el liderazgo militar alemán, quien interpretó los hechos como una clara señal de la fragilidad del Ejército Rojo. Pero en ese momento, la atención alemana se centró en el oeste. En mayo de 1940, Hitler inició su gran ofensiva contra Europa Occidental, invadiendo simultáneamente Países Bajos, Bélgica y Francia. La semana siguiente, los alemanes obtuvieron una magnífica victoria contra los franceses, aislando también a la fuerza expedicionaria británica, que se vio obligada a evacuar el continente durante la fase final de la campaña en Francia. Moscú decidió aprovechar el desequilibrio de poder en Europa y envió un ultimátum a Lituania el 14 de junio, amenazándola con una invasión si no permitía la entrada de tropas soviéticas en su territorio. Debido a la amenaza, el país fue ocupado al día siguiente, y lo mismo ocurrió con Estonia y Letonia el 16 de junio. En agosto, los tres países fueron anexados a la Unión Soviética. Para sorpresa de Stalin, que esperaba una guerra larga y agotadora entre las potencias europeas, Francia firmó su rendición a Hitler en junio,
convirtiendo prácticamente a Alemania en el amo absoluto de Europa continental. Sin embargo, la repentina caída de Francia permitió a la Unión Soviética ampliar aún más su territorio. Francia, como garante de la integridad territorial de Rumanía, dejó nula esa protección con su rendición. Por ello, el 14 de junio, Molotov advirtió a Ribbentrop que Moscú seguiría adelante con sus planes de anexar las provincias rumanas de Besarabia y Bucovina. En los días siguientes, Ribbentrop respondió cuestionando el destino de la población germánica de Besarabia y destacando que Bucovina no se encontraba en la zona de influencia soviética, lo que constituye una violación del Tratado de No Agresión. 2 días después, los soviéticos enviaron un ultimátum al gobierno rumano y Bucarest respondió movilizando su ejército para resistir. Sin embargo, el 28 de junio, tras recibir asesoramiento de diplomáticos italianos, el gobierno rumano decidió ceder y evacuar las provincias, que fueron ocupadas por el Ejército Rojo en los días siguientes. La ocupación de Bucovina levantó las sospechas de Hitler contra la Unión Soviética y, en julio, autorizó al alto mando alemán a comenzar a elaborar planes para una eventual invasión de la Unión Soviética, a la que denominó Operación Otto, bajo la responsabilidad del general Erich Marcas. Pero aún insatisfecho con el resultado, el 18 de diciembre emitió la famosa Directiva del Führer número 21, que exigía la elaboración de un nuevo plan de batalla denominado Operación Barbarroja, en honor al emperador romano germánico Federico Barbarroja, comandante de la Tercera Cruzada en el siglo II. El objetivo era eliminar a la Unión Soviética en una rápida campaña que duró unos meses. Hitler declararía que esta sería una guerra de exterminio, ya que tanto el Estado comunista como la población local desaparecerían para dejar espacio al nuevo Lebensraum. Para ello, en secreto, sectores del gobierno en Berlín comenzaron a desarrollar el Generalplan o Plan General para el Este, que establecía la metodología para la limpieza étnica de todo el territorio conquistado, con la germanización de algunas minorías y la expulsión de pueblos. Considerado gobernado por el bolchevismo judío, a los Urales. Mientras tanto, Stalin declaró a sus generales que, a partir de ese momento, la Unión Soviética debía prepararse para una guerra inminente y, a principios del año siguiente, ordenó el Plan de Movilización de 1941, que preveía el despliegue de 186 unidades de primer escalón. Divisiones. Ubicación estratégica en la frontera occidental del país. Además, se ordenó la formación de un segundo escalón con otras 57 divisiones, cuya existencia los alemanes desconocían por completo. Desde el principio, la planificación alemana presupuso el uso de 2 territorios extranjeros como base de partida para sus ataques, Finlandia y Rumanía. Todavía en diciembre de 1940, el general finlandés Carl Gustav Emil Mannerheim viajó a Berlín para reunirse con Franz Halder y Hermann Göring, convirtiéndose en el primer extranjero en tener conocimiento de los planes de Barbarroja. A lo largo de la primera mitad de 1941, los finlandeses elaboraron sus planes ofensivos en coordinación con los alemanes, con el objetivo de recuperar los territorios perdidos ante la Unión Soviética en la Guerra de Invierno. El alto grado de confianza que los alemanes depositaron en los finlandeses se puede sentir en su temprana participación en los planes de Barbarroja. El siguiente en ser informado fue Ion Antonescu, que recibió la advertencia el 11 de junio de 1941. Antonescu mostró un entusiasmo extremo ante la noticia, movilizando 2 ejércitos rumanos completos en solo 10 días. Inicialmente programada para comenzar el 15 de mayo, la Operación Barbarroja se retrasó hasta el 22 de junio debido al inesperado golpe de Estado pro-británico en Yugoslavia, que obligó a los alemanes a invadir el país en abril. El deshielo tardío de esa primavera también dejó el suelo empapado en mayo, lo que impidió importantes maniobras militares en la frontera soviética antes de junio. Los planificadores militares alemanes analizaron ejemplos históricos y concluyeron que era poco probable que el Ejército Rojo se retirara al interior del país debido al alto costo de perder sus regiones occidentales, que de todos modos habrían sido defendidas. Por lo tanto, toda la operación se basó en el supuesto de que el Ejército Rojo tendría que ser destruido en las primeras semanas de combates. En desacuerdo con muchos de sus generales, Hitler no vio a Moscú como un objetivo prioritario desde el principio, priorizando la captura de la cuenca del río Don, en Ucrania, en lugar de la capital soviética, para cortar lo antes posible el suministro de alimentos al enemigo. A finales de febrero de 1941, alrededor de 700.000 soldados alemanes ya estaban concentrados en Rumanía,
y este número aumentaría significativamente en los meses siguientes, desde la costa rumana del Mar Negro hasta el norte de Finlandia. Al final, la fuerza de Hitler alcanzaría los 3 millones de soldados alemanes y otros 800.000 de sus aliados, transformando Barbarroja en la mayor ofensiva militar de la historia. Al otro lado de la frontera, la movilización soviética también crecía a ritmo acelerado y, en junio, los soviéticos ya habían movilizado a 5 millones de hombres, contando además con una impresionante reserva de 14 millones con entrenamiento militar básico. La vasta red de inteligencia soviética en el extranjero comenzó a recibir información sobre el 22 de junio como fecha de inicio de la ofensiva alemana, pero como varias otras fechas reportadas ya habían demostrado ser falsas, Stalin no le dio mucha importancia a esta información. El historiador ruso Mikhail Chokeyov afirma que la movilización soviética marcó la preparación para su propia invasión de Europa, que podría comenzar el 15 de julio, cuando 8 ejércitos y todo su apoyo aéreo habrían completado su movilización. El general Georgy Zhukov, jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo, envió un informe a Stalin el 15 de mayo diciendo: según nuestro servicio de inteligencia, en total, Alemania y sus aliados pueden emplear hasta 240 divisiones contra nosotros. Dado que Alemania tiene su ejército totalmente movilizado y con grandes zonas de retaguardia, tienen capacidad de despegarse fácilmente y lanzar un ataque sorpresa. Para evitarlo y derrotar a su ejército, no considero prudente, bajo ningún concepto, ceder la iniciativa al mando alemán. Debemos adelantarnos a nuestros enemigos en la planificación y atacar al ejército alemán en un momento en que se está preparando y no tendría tiempo para organizar sus defensas. Con la movilización soviética aún en curso, el equilibrio de fuerzas entre el Eje y la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 se distribuyó de la siguiente manera: 128 divisiones del Eje contra 174 divisiones soviéticas, 36.000 contra 60.000 piezas de artillería, 3.700 contra 15.600 tanques y 3.400 contra 10.700. Aeronave. El dispositivo de ataque alemán estaba organizado en 4 comandos principales. En el extremo norte, en el Círculo Polar Ártico, el ejército noruego, bajo el mando del general Nikolaus von Falkenhorst, tenía la responsabilidad de tomar el ferrocarril y el puerto de Murmansk. De Prusia Oriental partió el grupo de ejércitos norte, bajo el mando del mariscal de campo Wilhelm Ritter von Lieb, que debía avanzar hacia las repúblicas bálticas y capturar Leningrado en cooperación con las fuerzas finlandesas. En Polonia, estaba el grupo de ejército centro, bajo el mando del mariscal Fedor von Bock, con el mayor apoyo blindado y aéreo, que se suponía avanzaría sobre Smolensk, destruiría la mayor parte del ejército rojo y, finalmente, capturaría Moscú. En el sur de Polonia y Rumanía estaba el grupo de ejército sur del mariscal de campo Gerd von Rundstedt, reforzado por ejércitos rumanos, que debía avanzar y capturar las fértiles llanuras de Ucrania y, finalmente, capturar los campos petrolíferos del Cáucaso. La primera, segunda, cuarta y quinta flota aérea apoyaron la Operación Barbarroja, una para cada grupo de ejércitos, y representaban el 65% de toda la fuerza aérea de la Luftwaffe disponible en ese momento. A las 13:21 del 21 de junio, los grupos de ejércitos recibieron la palabra clave, Dortmund, de Berlín, lo que indicaba que Barbarroja comenzaría al día siguiente. Pasaron la orden a su cadena de mando. A las 9 de la noche, un desertor alemán llamado Alfred Liskow cruzó a nado el río Vag, al norte de Elbiaibi, e informó a los soviéticos que el ataque comenzaría esa mañana. Se informó a Stalin y, a la 1 de la madrugada del 22 de junio, se ordenó a los comandos posicionados en la frontera occidental que se prepararan para el combate, pero también que evitaran cualquier provocación. Esta orden aún estaba pasando a través de la cadena de mando cuando, a las 3:15 am, la artillería de la Wehrmacht abrió una andanada de fuego a lo largo de toda la frontera soviética, de norte a sur, iniciando la Operación Barbarroja. Con las guarniciones fronterizas sorprendidas aquel domingo por la mañana, los 3 millones de soldados de Hitler cruzaron la frontera oriental de Europa y pisaron por primera vez suelo de la Unión Soviética, abriendo el frente de batalla más grande e intenso de la historia. El amanecer del domingo 22 de junio de 1941 parecía simplemente otro comienzo pacífico y cómodo de una semana de verano para los moscovitas, excepto por el bullicio que se veía alrededor del Kremlin y la Comisaría de Defensa soviética. Las multitudes todavía confundidas en las calles se preguntaban qué podría estar pasando, hasta que, al mediodía, la voz nerviosa del ministro de Asuntos Exteriores soviético,
Vyacheslav Molotov, empezó a sonar por la radio y el sistema de megafonía de la ciudad. Hoy, a las 4 de la mañana, las tropas alemanas invadieron nuestro país sin hacer ninguna exigencia a la Unión Soviética y sin ninguna declaración de guerra. Atacaron nuestras fronteras en muchos puntos y ya han sometido a nuestras ciudades, incluidas Minsk, Kiev, Sebastopol, Kaunas y otras, a graves bombardeos, en los que ya han muerto o han resultado heridas más de 200 personas. El gobierno llama a los ciudadanos de la Unión Soviética a cerrar filas en torno a nuestro triunfante partido bolchevique, en torno a nuestro gobierno soviético y en torno a nuestro gran líder, el camarada Stalin. Nuestra causa es justa, el enemigo será derrotado, la victoria será nuestra. La Operación Barbarroja había comenzado esa mañana con el poderoso avance terrestre a lo largo de la frontera soviética, que tomó por asalto las guarniciones fronterizas del país. La Luftwaffe desplegó miles de bombarderos para atacar concentraciones de tropas, depósitos de suministros y aeródromos cercanos a la línea, que habían sido localizados en vuelos de reconocimiento en los días anteriores. La invasión incluyó ataques a centros de mando regionales en la retaguardia, utilizando información transmitida por los disidentes soviéticos. La ofensiva aérea fue precisa y devastadora. Los pilotos alemanes afirmaron la destrucción de casi 1.500 aviones el primer día de combate, y esa cifra llegó a 3.000 el 28 de junio. Germán Göring desconfiaba de esta magnitud de destrucción y ordenó una auditoría de los restos de los aeródromos capturados, lo que demostró que las cifras presentadas por los pilotos eran en realidad conservadoras, ya que cerca de 2.000 aviones fueron destruidos el primer día. 4.000 fueron destruidos en las primeras 72 horas. Esta destrucción fue posible porque la Fuerza Aérea Soviética había concentrado sus aviones en grandes filas en aeródromos cercanos a la frontera, aparentemente sin ninguna preocupación por la dispersión de los activos, lo que resultó en una fácil aniquilación y permitió a la Luftwaffe alcanzar una supremacía aérea efectiva desde los primeros días de combate, incluso con pérdidas considerables en algunas unidades. El 5 de julio, el alto mando alemán informó de la pérdida del 30% de su fuerza aérea que inició el combate el 22 de junio. 4 horas después de la apertura de la ofensiva alemana, el confuso alto mando soviético emitió, a las 7:15 horas, la orden que finalmente autorizaba a sus tropas a abrir fuego contra los alemanes. Sin embargo, a las 9:15 am, ignorando aún el tamaño de la fuerza enemiga, Stalin ordenó un contraataque a lo largo de toda la frontera. Esta orden transformó la desesperada situación de las fuerzas en la línea del frente, que individualmente intentaban retirarse ante los alemanes, en un caos total. Partiendo de Prusia Oriental, el grupo de ejércitos norte cruzó la frontera hacia la Lituania ocupada por los soviéticos, con su avance liderado por el cuarto grupo Panzer del general Erich Hoepner, que avanzó 80 kilómetros el primer día. Sin embargo, el comandante del frente noroeste, el general Fyodor Kuznetsov, recibió la orden de Stalin e inmediatamente comenzó los preparativos para un contraataque al día siguiente, en las afueras de Ras-e-Niay. El tercero y 12º cuerpos mecanizados soviéticos, con un total de 750 tanques, contraatacaron al 41º cuerpo Panzer del general Georg Hans Reinhardt en un intento de bloquear su avance hacia el norte. Fue en esta ocasión cuando los alemanes tuvieron su primer contacto con la impactante realidad, el nuevo tanque T-34, cuya existencia desconocían por completo. Al mismo tiempo, este fue el primer encuentro de los alemanes con los tanques pesados KV-1 y KV-2, que resistieron increíblemente todos los disparos de sus armas antitanques, hasta ser noqueados con disparos a quemarropa. A 50 metros. El 24 de junio, uno de los KV-1 resistió en solitario el avance de la 6ª División Panzer, paralizándola durante 24 horas. La tripulación del vehículo blindado soviético destruyó 5 cañones antitanques alemanes antes de que su vehículo recibiera un disparo en la parte trasera de un cañón de 88 milímetros, que destruyó su motor. La tripulación siguió resistiendo, disparando la ametralladora, pero los soldados de infantería alemanes se acercaron y lanzaron granadas por las escotillas, eliminando a toda la tripulación, a quienes luego les retiraron los cuerpos y los enterraron con honores militares. La derrota soviética sufrida en Ras-e-Niay se debió a la falta de preparación de su mando, que utilizó vehículos blindados en pequeños grupos, lo que permitió que fueran fácilmente destruidos por las armas antitanques alemanas. Esta situación se repetiría incesantemente a lo largo de la Operación Barbarroja, y casi toda la fuerza blindada soviética en el norte fue aniquilada, lo que permitió el rápido avance alemán hasta el río Dwina,
que fue cruzado por el 56º Cuerpo Panzer del general Erich von Manstein. De mala gana, Manstein tuvo que detener su avance para esperar la llegada de las divisiones de infantería que se habían quedado atrás, y no reinició la ofensiva hasta el 2 de julio. Fue entonces cuando las vanguardias blindadas se encontraron cara a cara con las defensas de la línea Stalin, una red de fortificaciones a medio terminar que recorría la antigua frontera soviética de 1939, rompiéndola el día 8. 6 días después, Manstein alcanzó el lago Ilmen, en cuyo en la orilla norte estaba la carretera que conecta Leningrado y Moscú. Al mismo tiempo que el grupo de ejércitos norte avanzaba hacia Leningrado, los finlandeses habían comenzado su ofensiva para retomar Kerylie. El 10 de julio, 6 días después, el sexto cuerpo finlandés llegó a la orilla norte del lago Ladege, dividiendo al séptimo ejército soviético. El 31 de julio, el segundo cuerpo inició su ofensiva contra el istmo de Karelia y capturó la capital regional de Viipuri el 23 de agosto. En el norte de Finlandia, el ejército noruego lanzó la fase ofensiva de la Operación Zorro Plateado el 29 de junio, con el cuerpo de montaña del general Eduard Dietl avanzando hacia las defensas soviéticas del importante puerto de Murmansk. Después del éxito inicial, las tropas de montaña alemanas avanzaron hasta el río Litza, a medio camino de Murmansk, donde fueron bloqueadas por la resistencia enemiga y el terreno difícil. Más al sur, el 1 de julio, el 36º Cuerpo de Ejército alemán del general Hans Fisch y el tercero Cuerpo finlandés del general Hjalmar Siilasvuo atacaron el sector de Sale con el objetivo de llegar a Kandalaksá y cortar el ferrocarril de Murmansk, aislando así el puerto ártico. El cuerpo alemán enfrentó una fuerte resistencia y ganó poco terreno, pero las tropas finlandesas tuvieron más éxito, logrando expulsar a los soviéticos y capturar Kestenga el 7 de agosto, permaneciendo a solo 30 kilómetros de la vía férrea. Sin embargo, los soviéticos enviaron grandes refuerzos al sector, lo que efectivamente impidió el progreso finlandés. Mientras tanto, en el sector sur, entre las marismas de Pripet y el Mar Negro, el grupo de ejército sur inició su ataque el día 22, contando únicamente con la pinza norte, que estaba separada a 300 kilómetros de la pinza sur por la cordillera de los Cárpatos. El primer grupo Panzer del general Joel von Kleist lideró el avance contra el frente sudoeste del general Mikhail Kirponos, al que se le ordenó contraatacar para destruir los Panzer que ya avanzaban hacia Dubno y Brody. La gigantesca fuerza blindada soviética, compuesta por 3.500 tanques de 8 divisiones blindadas, debía atacar y destruir inmediatamente los aproximadamente 800 tanques del primer grupo Panzer. El jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo, general Georgy Choukev, voló directamente desde Moscú al cuartel general de Kirponos para supervisar la operación. Kirponos recibió a un nervioso Choukev el 23 de junio, informándole de la desorganización de las unidades blindadas y pidiendo 2 días más para organizar sus fuerzas para el ataque. Choukev fue enfático y exigió la inmediata realización de la ofensiva. Por ello, a primera hora de la mañana del 24 de junio, los tanques soviéticos partieron al encuentro de los alemanes en la región de Brody, debiendo recorrer un largo camino hasta el lugar, lo que provocó la pérdida de varios vehículos por problemas mecánicos antes incluso de encontrarlo. El enemigo. La batalla comenzó en la mañana del día 26, con solo la mitad de las fuerzas soviéticas atacando. El tercero y el 48º Cuerpo Panzer se enfrentaron al octavo Cuerpo Mecanizado Soviético, que, con el mayor número de tanques, logró avanzar hacia el oeste desde Brody hasta 16ª División Panzer, aislando a la 11ª División Panzer del resto de la fuerza blindada alemana. Sin embargo, al día siguiente, con la llegada de la infantería de la Wehrmacht, armada con un gran número de cañones antitanques, y con los ataques concentrados de los Tuques de la Luftwaffe, la fuerza blindada soviética comenzó a ser desmantelada. Fue diezmado con la pérdida de 2.700 tanques en total. El gigantesco número de vehículos blindados implicados en la batalla de Brody superó incluso al enfrentamiento de Prokhorovka en 1943, siendo considerada la batalla de tanques más grande de la historia. El resto de la fuerza del frente sudoeste fue atraído por el avance del 17º Ejército alemán del general Karl-Heinrich von Stulpnagel, que contaba en sus filas con el cuerpo motorizado húngaro y la fuerza expedicionaria eslovaca. Fue entonces cuando, el 2 de julio, la pinza sur del grupo de ejércitos de Rundstedt atacó con el 11º Ejército alemán, bajo el mando de Eugen von Schabert, y 2 ejércitos rumanos, haciendo retroceder el frente sur y capturando toda la Moldavia soviética. Mientras se producía este movimiento,
El primer grupo Panzer rompió hacia Kiev, pero de repente giró hacia el sur, provocando el pánico en la retaguardia soviética, que de repente se vio amenazada por un cerco. Avanzando desde el noroeste, el sexto ejército alemán del mariscal de campo Walter von Reichenau mantuvo presión sobre los tres ejércitos soviéticos hasta que la 16ª División Panzer pudo acercarse a ellos alrededor de la ciudad de Uman el 2 de agosto, lo que resultó en la captura de 100.000 soldados enemigos en los días siguientes. Después de tal desastre, los soviéticos evacuaron el oeste de Ucrania, estableciendo nuevas posiciones defensivas a lo largo del río Dnieper, pero dejaron atrás una fuerza de resistencia que defendía el puerto de Odessa, cuyo asedio sería mantenido por los rumanos. El grupo de ejército sur se posicionó a lo largo del Dnieper, preparándose para cruzarlo. En ese momento recibieron refuerzos del cuerpo expedicionario italiano, enviado al frente oriental por Mussolini como compensación por el envío del Afrika Korps al norte de África. La nueva unidad, formada por 3 divisiones de infantería, una de las cuales era motorizada, quedó bajo el mando del general Giovanni Messe y se adjuntó al 11º Ejército, que operaba en el extremo sur del frente de batalla. Mientras tanto, los alemanes avanzaron al noroeste de la capital Kiev, todavía en manos soviéticas, con las últimas formaciones enemigas importantes al norte de la ciudad. En ese momento, las fuerzas de Rundstedt estaban dispersas a lo largo de un vasto frente, careciendo de la concentración de poder necesaria para tomar Kiev de un solo golpe. En la parte central del frente de batalla, el primer día de combates, el grupo de ejército centro del mariscal de campo Fedor von Bock, con 1.000.000 de hombres, cruzó el río Vag, entrando en territorio soviético con el tercer grupo Panzer del general Hermann Noth, llegando desde el sur de Prusia Oriental, y el segundo grupo Panzer del general Heinz Guderian, al este de Varsovia, alcanzando la fortaleza de Brest el primer día de combate. Oth llevó sus tanques hacia la capital lituana, Vilnius, mientras Guderian avanzaba directamente contra Minsk. El comandante del frente occidental soviético, general Dmitry Pavlov, ordenó un contraataque para destruir el tercer grupo Panzer en dirección a Grodno, pero su blindado llegó tarde, ya que Oth ya había superado el lugar, llegando a Vilnius a última hora de la tarde de junio. 23. Otto Karius, entonces cargador de un Panzer 38T del 39º Cuerpo Panzer, informó sobre la apresurada marcha de los tanques. Nuestras órdenes eran seguir adelante, día y noche, sin parar. A los conductores se les exigía lo imposible y al poco tiempo incluso yo me senté en el asiento del conductor para aliviar a nuestro exhausto compañero durante unas horas. Si no estuviera allí, era ese polvo insoportable. Nos cubríamos la nariz y la boca con trapos para poder respirar esas nubes de polvo que flotaban sobre las carreteras. Durante mucho tiempo habíamos dejado las puertas blindadas abiertas para al menos poder ver. Algo como harina, el polvo fino se metió en todo, la ropa empapada de sudor se nos pegaba al cuerpo, y una gruesa capa de polvo nos cubría de pies a cabeza. Si tuviéramos algo para beber, habría sido soportable, pero beber no era así contra las órdenes, porque los pozos podían estar envenenados. Salíamos de los tanques en las paradas, buscábamos un charco, apartábamos la capa de musgo con las manos y hundíamos la cara. Yendo. Los Panzers de Oth y Guderian se encontraron al este de Minsk el 27 de junio, y al día siguiente, las divisiones de infantería alemanas rodearon numerosas formaciones soviéticas en 2 bolsas gigantescas, al este y al oeste de Minsk, lo que provocó la pérdida de 400.000 hombres entre muertos y heridos. Debido a tal desastre, Stalin despidió a Pavlov, quien fue juzgado y ejecutado por la NKVD el 22 de julio, junto con otros oficiales de su Estado Mayor. El 29 de junio, el alto mando alemán ordenó a Bock detener sus grupos Panzer para permitir que la infantería los alcanzara, pero furioso por la decisión, Guderian decidió seguir avanzando solo hacia Smolensk, contando con el apoyo tácito de Bock, quien informó el movimiento del segundo grupo Panzer como reconocimiento en vigor. El 1 de julio, Bock dio órdenes de que el avance de los tanques se reanudara en la mañana del día 3, pero fue reprendido por el mariscal Walter von Brauchitsch, comandante del ejército, quien le ordenó esperar la llegada de la infantería. Bock no se rindió y mantuvo su orden anterior, incluso autorizando informalmente a Guderian a iniciar el avance el día 2. Una tormenta de verano ralentizó el avance Panzer, y el día 6, los soviéticos lanzaron un contraataque contra el tercer grupo Panzer, lo que resultó en una feroz lucha de 5 días, en la que Oth, con la valiosa ayuda de los Tukes, logró destruir casi la mitad de los 2.000 efectivos blindados del enemigo.
Guderian cruzó el Dnieper y avanzó contra Smolensk desde el sur, mientras Ott, tras evadir el contraataque, se acercó desde el norte, poniendo fin al asedio a la ciudad con más de 350.000 soldados soviéticos, entre ellos el teniente Yakov Zugashvili, el hijo mayor de Stalin, que observó combates en el regimiento de artillería de la 14ª División de Tanques. Stalin, después de haber ordenado que los soldados soviéticos no se rindieran, se enfureció por esto. Incluso con este nuevo éxito, a través de las brechas en el asedio de Smolensk, alrededor de 50.000 soldados soviéticos lograron escapar antes de que finalmente se consolidara el bloqueo. El 7 de agosto, después de un mes de combates, Hitler y su alto mando se habían dado cuenta de que el ejército rojo era mucho más numeroso de lo que habían estimado y que las grandes batallas de asedio habían permitido a muchos enemigos escapar para continuar la lucha. Los grandes avances también trajeron inmensos problemas logísticos, ya que las dificultades alemanas con la disponibilidad de transporte motorizado en grandes cantidades los hicieron depender en gran medida del transporte hipomóvil, lo que provocó retrasos en el transporte de suministros al frente. Además, los dos grupos Panzer de Bock habían empujado al grupo de ejército centro hacia adelante mucho más que el norte y el sur, provocando que sus flancos quedaran imprudentemente expuestos a un potencial contraataque soviético. El 12 de agosto, Adolf Hitler tomó la decisión de desviar los grupos Panzer de Bock para ayudar a Lieb y Rundstedt, consolidando así los flancos del avance central. Ott iría al norte para ayudar en la captura de Leningrado, y Guderian, al sur, ayudaría en el asedio de las fuerzas enemigas al norte de Kiev. Varios generales alemanes se opusieron a la idea, con énfasis en Franz Halder, jefe del Estado Mayor del Ejército, quien el día 18 presentó un estudio estratégico detallado señalando las razones para priorizar la captura de Moscú, destacando que la ciudad era la más grande centro logístico de la Unión Soviética y su mayor centro de armas industriales, y que su captura representaría un duro golpe psicológico para el enemigo. Hitler desaprobó el estudio, argumentando que su 21ª directiva ya priorizaba la toma de Ucrania sobre Moscú, diciendo que autorizaría la reanudación de la ofensiva contra la capital tan pronto como los Panzer hubieran completado sus tareas en el norte y el sur. También enviaría al cuarto grupo Panzer como refuerzo para la ofensiva de Bock contra la ciudad. El 23 de agosto, Guderian acudió a reunirse con Hitler en un último intento de revertir la decisión, pero el Führer se mostró irreductible, argumentando que el valor de capturar Ucrania sería mayor que el de Moscú, pues ya anticipaba una campaña más larga de lo inicialmente estimado. Y que, en ese momento, tomar la principal fuente de alimentos del enemigo sería esencial para asegurar la victoria final. De esta forma, Guderian tomó un avión y regresó a su grupo Panzer, ordenando un giro hacia el sur, dejando a Moscú en su flanco izquierdo, mientras avanzaba con sus tanques hacia las llanuras de Ucrania. Cuando el primer ministro británico, Winston Churchill, informó en su oficina de Londres sobre el inicio de las hostilidades entre Alemania y la Unión Soviética, este ordenó inmediatamente la preparación de un discurso dirigido a todo el Imperio Británico en el que daría la bienvenida a sus nuevos aliados soviéticos en la lucha contra el Tercer Reich. Después de despedir a sus ayudantes para comenzar a trabajar, Churchill se quedó solo con su secretario personal, John Calbull, quien en privado preguntó al primer ministro cómo se equilibrarían estas órdenes con su notoria e histórica retórica anticomunista. Churchill respondió: John, si Hitler invadiera el infierno, al menos haría una mención favorable del diablo al Parlamento. En los días siguientes tuvo lugar un frenético intercambio diplomático entre ambos países, cuyas relaciones estaban marcadas por el desdén desde el inicio de la guerra. La aparición de nuevos acontecimientos cambió por completo este escenario, y en la mañana del 12 de julio, el embajador británico en Moscú, Sir Stafford Cripps, acudió al Kremlin para reunirse con Stalin y firmó el acuerdo británico-soviético, en el que las dos potencias se comprometían a coordinar esfuerzos en la lucha contra la Alemania nazi. A raíz de ese acuerdo, Gran Bretaña puso en marcha un sistema de convoys para abastecer de material bélico a la Unión Soviética, utilizando el puerto ártico de Arkhángelsk, ya que Murmansk estaba bajo amenaza de conquista por parte del ejército alemán. El primero de estos convoys salió de Islandia el 21 de agosto y llegó a Arkhángelsk 10 días después, entregando el primero de numerosos envíos de creciente importancia para el ejército rojo. Simultáneamente, los británicos y los soviéticos invadieron Irán el 25 de agosto, depusieron al zar Reza Palev y abrieron una segunda ruta de suministro a través de Asia Central. Los suministros para el ejército rojo experimentarían un aumento drástico a partir del 1 de octubre,
cuando el presidente estadounidense Franklin Roosevelt aprobó la entrada de la Unión Soviética en el programa de préstamo y arrendamiento. El inicio de esta relación entre los todavía oficialmente neutrales Estados Unidos y la Unión Soviética no tardó en afectar directamente al desarrollo de las operaciones bélicas del eje. El 30 de octubre, el ejército finlandés había retomado su ofensiva contra Kandalaksa, para cortar el ferrocarril de Murmansk y aislar el puerto ártico, pero Washington ejerció presión diplomática sobre Finlandia para que no perturbara su programa de suministro. El alto mando finlandés se vio obligado a ordenar el fin de todas sus ofensivas el 17 de noviembre y a partir de entonces pasó al modo defensivo. Sin la participación ofensiva de Finlandia en la guerra, el reducido contingente alemán en el frente ártico perdió la capacidad de avanzar y todo el sector quedó paralizado, y las operaciones continuaron solo en la frontera sur del país. En esa región, a principios de agosto, el ejército alemán había sido bloqueado por una línea defensiva rápidamente erigida a lo largo del río Luge, y el 8 de agosto, la ofensiva alemana se reanudó con el 41º Cuerpo Panzer avanzando hacia Kingisepp, un cruce que controlaba el camino a Leningrado. Al mismo tiempo, el 16º Ejército del general Ernst Busch avanzó hacia Novgorod, al norte del lago Ilmen, iniciando un movimiento de pinza para aislar al grueso de las tropas soviéticas que defendían la línea en Luge. Con la valiosa ayuda del STG-2 Tukes, comandado por Wolfram von Richthofen, Busch logró tomar posesión de Novgorod el 16 de agosto, después de una dura batalla por la ciudad. El día 20, la 21ª División de Infantería conquistó Chudovo, cortando el ferrocarril que conecta Leningrado y Moscú. En el pináculo norte del avance, Kingisepp fue tomada el 17 de agosto, abriendo una gran brecha en la línea defensiva soviética que apuntaba en dirección a Krasnogvardeysk, lo que colocó a todas las fuerzas en Luge bajo amenaza directa de asedio. De esta forma se desmanteló el frente soviético y se ordenó una retirada desesperada. El día 22 se cerró el asedio y 20.000 soldados soviéticos fueron capturados en la bolsa de Luge. Mientras tanto, los soviéticos intentaron contraatacar en Staraya Rusa, al sur del lago Ilmen, el 12 de agosto, pero el mariscal George von Kuchler reforzó el sector con la 3ª División SS Totenkopf, que, junto con otras unidades, logró contener el ataque el día 25. En el norte de Estonia, después de un asedio de 3 semanas, la capital Tallinn fue finalmente capturada por los alemanes el 28 de agosto, lo que obligó a la Armada Soviética a evacuar la ciudad y retirarse a Kransk, el último puerto báltico que quedaba. Con su retaguardia finalmente asegurada, el mariscal Wilhelm von Lieb pudo concentrarse en avanzar directamente contra Leningrado. Para esta ofensiva recibió refuerzos del tercer grupo Panzer de Germán Nord, que había sido desviado allí del grupo de Ejército Centro. El 1 de septiembre, el 39 Cuerpo Panzer del general Rudolf Schmidt capturó el último ferrocarril que unía Leningrado con el resto del país, y el 8 de ese mes alcanzó Sisselburg, en la orilla sur del lago Ladege, cortando definitivamente todo acceso por vía terrestre a la ciudad. Al oeste de allí, el día 7, el 41º Cuerpo Panzer llegó a la costa del Báltico y aisló una zona costera de 65 kilómetros de largo, que pasó a ser conocida como la cabeza de puente de Oranienbaum, en la que el Ejército Rojo resistió valientemente todos los intentos de aniquilación, constituyendo una zona de batalla. Verdadera fortaleza. El 14 de septiembre, Stalin despidió al anticuado mariscal Kliment Barashchilev, comandante de las defensas de Leningrado, reemplazándolo por el general Georgy Zhukov, quien rápidamente comenzó a reorganizar sus fuerzas para resistir el avance enemigo hacia la ciudad. Ese mismo día, Adolf Hitler decidió cambiar sus planes para Leningrado. Previendo una costosa batalla urbana para la metrópoli, decidió que el ejército debería aislar completamente la ciudad y obligarla a rendirse por hambre. Los alemanes continuaron reforzando el perímetro defensivo de la ciudad, y hasta el 21 de septiembre, cuando finalmente se detuvo la ofensiva, se llevaron a cabo vastos ataques aéreos contra la ciudad y la base naval de Kransk, que provocaron graves daños, en particular el hundimiento del acorazado Merat. Por el teniente Hans-Ulrich Rudel, el 23 de septiembre. En el sector de operaciones del Grupo de Ejército Sur, el segundo grupo Panzer de Heinz Guderian entró en Ucrania el 25 de agosto y, sin mucha oposición en su camino, avanzó hacia Ramny, 200 kilómetros al este de Kiev, colocando todo el inmenso contingente del frente sudoeste del mariscal Semyon Budyonny en alerta por una maniobra envolvente. Aunque fue alertado del peligro, Stalin prohibió la evacuación del sector, ya que ello significaría entregar Kiev a los alemanes.
Stalin esperaba montar su propio contraataque para aislar a Guderian de la retaguardia, pero el desastre se produjo el 12 de septiembre, cuando el primer grupo Panzer de Joel von Kleist cruzó el Dnieper en Kremenchuk y aceleró hacia el norte para encontrarse con Guderian. Los dos grupos Panzer se encontraron en Lokvitsa el 16 de septiembre, completando lo que sería el asedio más grande en la historia militar mundial. Al día siguiente, Moscú dio la orden de evacuar Kiev, pero ya era demasiado tarde. Dentro de la bolsa estaban rodeados 665.000 hombres. Stalin ordenó la evacuación de Budyonny y, sin liderazgo ni reservas móviles, las tropas asediadas no tenían ninguna posibilidad realista de evadirlo. En los días siguientes, llegó infantería de los ejércitos sexto y 17º alemanes y comenzó a presionar la bolsa, aunque encontró una resistencia decidida por parte de los soldados de infantería soviéticos. Von Reichenau ordenó un intenso bombardeo de artillería sobre Kiev para diezmar la resistencia en la ciudad, demoliendo gran parte de los edificios en el proceso. La ciudad se rindió el 19 de septiembre, pero la resistencia dentro de la bolsa continuó durante una semana más. El 26 de septiembre las tropas rodeadas se rindieron, sufriendo el ejército rojo 700.000 bajas en esa batalla. Tal catástrofe eliminó a la gran mayoría de las fuerzas soviéticas que defendían Ucrania y, en los días siguientes, el grupo de ejército sur pudo cruzar el Dnieper en varios puntos y comenzar la conquista de la rica cuenca del río Donets, uno de los mayores centros industriales soviéticos. Con la eliminación del bolsillo de Kiev, los grupos Panzer de Guderian y Kleist fueron redesignados. El 6 de octubre, Ott regresó al norte, y Kleist se separó con sus tanques al sureste para alcanzar la costa del mar de Azov. El comandante del 11º ejército, general Eugen Ritter von Schabert, había fallecido en un accidente aéreo el 12 de septiembre, siendo sustituido en el cargo por el general Erich von Manstein, quien, poco después de llegar, recibió la tarea de conquistar la península de Crimea. Sin embargo, antes, en coordinación con Kleist, von Manstein participó en la eliminación de 2 ejércitos soviéticos que defendían el sector de Mariupol, rodeándolos el día 10, cerrando un nuevo bolsillo que se saldó con más de 100.000 prisioneros. Desde allí, Kleist siguió la costa con el objetivo de capturar Rostov, ciudad que era considerada la puerta de entrada al Cáucaso. Al mismo tiempo, von Manstein se preparó para enfrentar las defensas soviéticas del istmo de Perekop, de apenas 8 kilómetros de ancho, que daba acceso a Crimea. El mando soviético, al darse cuenta de que Crimea estaba aislada, evacuó el puerto de Odessa la noche del 14 de octubre y llevó su guarnición al puerto de Sebastopol, la base naval soviética más grande en el Mar Negro. Ante el desafío de Perekop, el 18 de octubre, von Manstein montó un ataque frontal con 2 divisiones de infantería, apoyadas por una masiva concentración de artillería, y en 5 días de duro combate, logró romper las defensas soviéticas de 15 kilómetros de profundidad y forzar su avance. Entrada en Crimea, ocupando luego toda la península y capturando otros 100.000 prisioneros. Solo el puerto de Sebastopol siguió resistiendo, repeliendo todos los intentos de invasión alemana. El 20 de octubre, tropas aéreas del cuerpo expedicionario italiano capturaron el importante centro industrial de Stalino y, 4 días después, tras duros combates urbanos, los alemanes tomaron Kharkov. Habiendo ocupado una vasta zona y enfrentando una continua resistencia enemiga, el grupo de ejército sur se encontró en su límite, pero se le ordenó continuar el avance a través del río Mius para llegar al Cáucaso, incluso bajo las continuas protestas de Kleist, quien advirtió del agotamiento de sus tropas. Tropas justo cuando las temperaturas comenzaban a bajar drásticamente a finales de septiembre. El mariscal Fedor von Bock, comandante del grupo de ejército centro, celebró el regreso de sus 2 grupos Panzer, recibiendo también refuerzos del 4º grupo Panzer, originalmente perteneciente al mariscal Liv. Contando ahora con casi 2 millones de hombres bajo su mando, Bock planeó el ataque a Moscú en forma de un doble envolvimiento, con el 3er grupo Panzer de Ott atacando desde el norte, el 4º grupo Panzer de Ott atacando desde el centro y el 2º ejército Panzer de Ott atacando desde el centro. Guderian atacando desde el sur. El esperado ataque contra Moscú, cuyo nombre en código era Operación Tifón, se lanzó finalmente el 30 de septiembre. Guderian giró repentinamente hacia el noreste y tomó Briansk y Orel el 6 de octubre, rodeando a 3 ejércitos soviéticos en la bolsa de Briansk. Al día siguiente, las vanguardias blindadas de Ott y Reinhardt se encontraron al este de Vyazma, esta vez rodeando no menos de 5 ejércitos soviéticos al oeste de la ciudad. En los 2 asedios,
un total de 675.000 hombres fueron capturados, reduciendo repentinamente a la mitad la fuerza del Ejército Rojo que defendía la capital. Fue entonces cuando, en Berlín, el secretario de prensa del gobierno convocó a corresponsales extranjeros para anunciar que, después de tal derrota, el colapso de la resistencia soviética era inminente. La moral del pueblo alemán estaba alta y comenzaron a difundirse rumores de que los soldados regresarían antes de Navidad. Sin embargo, el 7 de octubre, un nuevo enemigo dio la cara a los alemanes, Rasputitsa. Cayeron las primeras nevadas y rápidamente se derritieron, convirtiendo las carreteras sin pavimentar de la Unión Soviética en auténticos mares de barro, atascando vehículos y animales y obstaculizando gravemente las operaciones militares. Zhúkov fue convocado desde Leningrado y puesto al mando de las defensas de Moscú, y el día 12 ordenó la concentración de todas las fuerzas disponibles en la línea Mosaisk, una red de fortificaciones construida rápidamente en las semanas anteriores. Pero después de los desastres de Briansk y Vyazma, Zhúkov tuvo que reconstruir todo el frente occidental desde cero, con solo 90.000 soldados ocupando la línea. Bok atacó al día siguiente y en 24 horas capturó Kalinin al norte de Moscú y Kaluga al sur de la ciudad. Este ataque hizo saltar la alarma en el Kremlin, y el 15 de octubre Stalin ordenó la evacuación del Partido Comunista, delegaciones diplomáticas e instituciones culturales a Kuibyshev, situada a 1000 kilómetros al este de Moscú. La evacuación provocó el pánico entre los moscovitas, que abarrotaron los trenes y congestionaron la red de carreteras de la ciudad. Con los bancos cerrados, muchos trabajadores quedaron sin sus salarios y los casos de saqueo se multiplicaron en toda la capital. El día 19 se declaró la ley marcial en Moscú y el NKVD salió a las calles, ejecutando en el acto a cualquiera que fuera sorprendido violando el orden público. Solo después de esta represión y de que Stalin declarara públicamente que permanecería en Moscú se calmaron los ánimos de la población, mientras la ciudad se transformaba en una fortaleza. 250.000 mujeres y adolescentes trabajaron en la construcción de trincheras y fosos antitanques en los alrededores de Moscú, moviendo 3 millones de metros cúbicos de tierra sin ninguna asistencia mecánica. El parque industrial de la capital fue reconvertido íntegramente a industria bélica, y ese mes la ciudad sufrió una serie de ataques aéreos de la Luftwaffe que, a pesar de su intensidad, causaron pocos daños debido a la enorme cantidad de armamento antiaéreo desplegado allí, así como a la rápida reacción de los bomberos. Con su situación logística en estado crítico, Bok se lanzó a todo o nada contra Moscú, atacando toda la línea defensiva enemiga. Después de intensos y costosos combates, Mosaisk cayó el 18 de octubre, Maloyaroslavets el 21 y Volokolamsk el 27, lo que obligó a Zhúkov a retirar sus fuerzas a la orilla oriental del río Nara. Guderian avanzó con relativa facilidad contra Tula, pero al llegar a las afueras de la ciudad el 26 de octubre, su avance fue bloqueado por un contraataque de 3 ejércitos soviéticos. Con el duro invierno acercándose y sus vanguardias sumergidas en el barro de Rasputitsa, el alto mando alemán ordenó el 31 de octubre un cese general de sus operaciones ofensivas, para intentar paliar sus problemas de suministro a la espera de que el suelo se endureciera por las heladas. Ese mismo día, para elevar la moral de la población de la ciudad y de toda la Unión Soviética, Stalin ordenó el tradicional desfile para conmemorar el aniversario de la Revolución Bolchevique, el 7 de noviembre, en la Plaza Roja, a pesar de que la ciudad estaba bajo constante ataque enemigo. Como no había unidades militares estacionadas dentro de Moscú, fue necesario crear otras nuevas para participar en el evento. Las tropas solo tuvieron unos días para ensayar el orden unido, incluso sin ser informadas del verdadero propósito de los ejercicios. Inicialmente se suponía que el desfile estaría comandado por el general Zhúkov, pero no pudo abandonar su puesto de mando que defendía la capital, por lo que el mariscal Semyon Budyonny recibió la tarea, eligiendo él mismo varias de las canciones que serían interpretadas por los 200 músicos de la división. Orquesta de guardias del NKVD, bajo la batuta del maestro Vasily Agapkin. No se pudo proporcionar una previsión meteorológica completa para la mañana del día 7, ya que las estaciones meteorológicas al este de Moscú estaban en manos del enemigo. Un grupo de meteorólogos predijo nieve y nubes bajas para la fecha, lo que indicaba que la Luftwaffe no podría atacar la ciudad. Aún así, por precaución, el día 5 la Fuerza Aérea Soviética bombardeó aeródromos alemanes. Además de la infantería, en el desfile participaron 160 tanques, incluido un batallón de T-34, sacados directamente de la fábrica, cuya presencia era exigida por Stalin.
También ordenó que las estrellas rojas de las torres del Kremlin, que habían estado apagadas desde el comienzo de la invasión, se encendieran especialmente para el desfile. A las 5 de la mañana del 7 de noviembre, bajo temperaturas gélidas, tropas e invitados, entre ellos varios corresponsales de prensa extranjera, fueron llevados a la Plaza Roja. A las 8 en punto sonó por los altavoces la voz de Stalin. Camaradas, hombres del ejército y de la marina, comandantes y comisarios, guerreros y guerreros. El mundo entero os considera la fuerza capaz de destruir las hordas alemanas invasoras. Los pueblos esclavizados de Europa os consideran a sus libertadores. Una gran misión de liberación tiene, sé digno de esta misión. Muerte a los invasores alemanes. Viva la gloriosa patria, tu libertad e independencia bajo la bandera de Lenin. Luego, 28.000 soldados marcharon frente a Stalin, apostados sobre el mausoleo de Lenin, junto al muro rojo del Kremlin. El mundo entero siguió el acontecimiento en directo por radio, entendiendo que, en ese momento, la Unión Soviética estaba demostrando su determinación frente a un enemigo que había arrasado abrumadoramente su territorio y ahora amenazaba con tomar su propia capital. Un choque definitivo se produciría en las semanas siguientes, y con la tensión en su punto más alto, una vez más el mundo entero contendría la respiración. En una soleada tarde de verano, en las calles de Tokio, el 25 de agosto de 1941, dos hombres caminaban por calles diferentes, mezclándose naturalmente entre la población local, dirigiéndose hacia la misma dirección. Uno de estos hombres fue el prestigioso periodista ruso Miyazaki, asesor cercano del primer ministro japonés Fumimaro Konoe y uno de sus confidentes más queridos. El otro era un extranjero, un corresponsal de la prensa alemana llamado Richard Sarge, un conocido miembro del partido nazi y una figura frecuente en las recepciones en la embajada alemana. Durante sus 8 años de residencia en Japón, Sarge se había convertido en confidente de los agregados militares y diplomáticos alemanes en Tokio, especialmente del embajador general Yuji Notte, quien constantemente compartía con él información contenida en comunicaciones secretas con Berlín. Experto en obtener secretos de otras personas, Sarge albergaba un peligroso secreto que hacía de su vida una carrera constante contra el desastre. Era un agente de la inteligencia soviética. Esa tarde, Sarge se reunió discretamente con Miyazaki para informarle del resultado de su más reciente reunión con el primer ministro. Consciente del peso de la información que ahora tenía en sus manos, al regresar a casa preparó una comunicación a Moscú, donde escribió: Miyazaki logró enterarse por el primer ministro Konoe de que el alto mando japonés discutió recientemente si ir o no a la guerra contra la Unión Soviética. Decidieron que no atacarían este año. Repito, Japón. No atacaremos a la Unión Soviética este año. La información llegó al Kremlin justo cuando el grupo de ejército centro de la Wehrmacht había detenido su avance contra la capital, desviando sus grupos Panzer para eliminar la amenaza a sus flancos. El 14 de septiembre, Sarge añadió a su mensaje anterior que Japón solo consideraría atacar a la Unión Soviética si Moscú caía. Con estos informes en la mano, Stalin finalmente decidió que podía traer desde el lejano oriente el contingente que tenía allí para hacer frente a una invasión japonesa de emergencia, compuesto por 18 divisiones de infantería, 1.700 tanques y 1.500 aviones, reforzando así la fuerza de reserva de Chukev para contrarrestar la inminente invasión. Ofensiva alemana contra Moscú. Mientras las reservas soviéticas crecían en su retaguardia, la situación alemana iba en dirección opuesta. Su poderoso avance hacia el este había extendido de manera insostenible sus líneas de suministro, y ahora su número limitado de camiones intentaba desplegarse incansablemente. Llevar al frente los hombres y el material que se necesitan con tanta urgencia, pero logrando entregar solo una fracción de la cantidad requerida. Para colmo, los ferrocarriles soviéticos utilizaban un ancho diferente, más ancho que el estándar europeo, lo que obligó a los alemanes a readaptar cada metro de vía ferroviaria para su uso, lo que limitó en gran medida el uso de los trenes en el frente oriental en 1941. Esta calamitosa situación convirtió el último trimestre del año en una carrera desesperada por parte del ejército alemán para asestar un golpe fatal a los soviéticos, extendiendo sus ofensivas mucho más allá del punto en el que podían sostenerlas con seguridad. Después de asediar Leningrado en septiembre, el mariscal Liv centró su atención en establecer un asedio aún mayor, tomando toda la orilla sur del lago Ladege y entablando contactos con los finlandeses, que habían tomado Karelia Oriental, para expulsar al ejército rojo de una vez por todas.
Las proximidades de la ciudad. El 19 de octubre, el 39º Cuerpo Panzer inició su ofensiva cruzando el río Volkhov y avanzando hacia el importante cruce de carreteras de Tikvin, que también era un rico productor de bauxita, conquistando la ciudad el 8 de noviembre. Sin embargo, los avances al norte de ese punto fueron detenidos por la resistencia soviética y la falta de reservas. El 9 de diciembre, un contraataque del Ejército Rojo retomó Tikvin y luego obligó a las vanguardias alemanas a regresar a la línea del río Volkhov, lo que permitió abastecer a Leningrado durante todo ese invierno a través de una ruta construida sobre el hielo del lago Ladege, conocida como el Camino de la Vida. En el sector sur de la línea del frente, el grupo de ejércitos del mariscal Rundstedt avanzó lentamente a lo largo de la costa del mar de Azov, con el primer ejército panzer liderando el avance contra Rostov, la ciudad que controlaba el acceso a los campos petrolíferos del Cáucaso. El 17 de octubre, los panzer cruzaron el río Mius y la primera división SS Luftstandarte, comandada por Sepp Dietrich, capturó Taganrog en su orilla oriental. Los rusos lograron evadir la captura y se retiraron hacia el este, siendo perseguidos por los tanques de Kleist, que en ese momento quedaron atascados en el barro de Rasputitsa, retrasando gravemente el avance. Apenas un mes después, el 17 de noviembre, las vanguardias alemanas llegaron a Rostov y, tras una dura batalla urbana de 4 días, conquistaron la ciudad el día 21, con la Luftstandarte capturando a 10.000 prisioneros. Sin embargo, al darse cuenta de la frágil posición alemana, menos de una semana después, el 27 de noviembre, el 37º Ejército Soviético del general Anton Lapetin contraatacó desde el norte, sobre el desprotegido flanco izquierdo de Kleist, con el objetivo de llegar a la costa y rodear a todo el primero ejército panzer. Al darse cuenta de la situación desesperada en la que se encontraba su vanguardia, Rundstedt autorizó a Kleist a abandonar Rostov, dejando a Hitler furioso con su decisión. El Führer ordenó un contraataque inmediato, pero cuando Rundstedt se negó, Hitler lo destituyó del mando del Grupo de Ejército Sur, reemplazándolo por Walter von Reichenau. Sin embargo, al analizar la situación, von Reichenau se dio cuenta de que Rundstedt tenía razón y logró persuadir a Hitler para que autorizara una retirada hasta la línea del río Mius, donde todo el sector sur se estabilizó antes de la llegada del invierno. En el sector central del frente, en la primera quincena de noviembre, con sus tanques paralizados por el barro, el mariscal Bock contemplaba el horizonte oriental con un creciente presentimiento. Sus líneas de suministro menguaron, la cantidad de material disponible y el cansancio se sintieron notablemente en sus tropas. Bock sabía, sin embargo, que los soviéticos habían estado recibiendo grandes reservas y que sus posiciones defensivas ahora probablemente eran mucho más sólidas que nunca. Pero no imaginaba que tendrían la fuerza para montar una resistencia definitiva capaz de detener en seco la ofensiva alemana. A principios de noviembre, las líneas defensivas de Chukev habían sido muy fortificadas, contando ahora con 3 capas concéntricas que protegían a Moscú, y sus ejércitos comenzaron a mantener, por primera vez, una fuerza de reserva en la retaguardia, con infantería, artillería e ingeniería listas para bloquear cualquier penetración realizada por blindados alemanes. Pero todas estas ventajas eran secundarias respecto de la más importante: los oficiales soviéticos ahora tenían experiencia, conocían las tácticas empleadas por la Wehrmacht y sabían cómo reaccionar ante ellas. Este factor marcaría la diferencia en los próximos días. En la segunda semana de noviembre, Bock sintió que el suelo empezaba a endurecerse y el mar de barro se convertía en una panadería helada. Entonces decidió que había llegado el momento de actuar. Contando con 51 divisiones para el ataque, su plan consistía en envolver a Moscú en un asedio, utilizando el tercero y cuarto grupos Panzer en la pinza norte, y el segundo ejército Panzer en el sur, manteniendo a las tropas soviéticas atrapadas en el centro de la posición. Con una vista frontal de ataque del cuarto ejército del general von Kluge. Las 2 pinzas blindadas debían encontrarse en Neginsk, al este de la ciudad, cerrando el asedio alrededor de la capital. El 15 de noviembre, los Panzer iniciaron su ofensiva contra Moscú, partiendo de sus bases en las afueras de Kalinin. El tercer grupo Panzer, ahora comandado por el general George Hans Reinhardt, avanzó hacia el sur por la carretera para capturar Klin, el siguiente cruce en el camino a la capital, evitando el embalse del Volga desde el oeste. Reinhardt repentinamente giró al sureste hacia Moscú, usando el canal como cobertura para su flanco izquierdo, acercándose a Klin y abrumando las defensas alrededor de la ciudad el día 20. Encabezando su avance estaba la legendaria 7ª División Panzer,
comandada por el general Azov von Manchufel, y dentro de ella era el 6º Regimiento de Infantería Motorizada, comandado por un pequeño teniente coronel llamado Ralph Manteuff. Durante su avance, Manteuff predijo que, a esa distancia de Moscú, los soviéticos harían todo lo posible para detenerlo, y alertó a sus soldados sobre un curioso rumor que había escuchado: el enemigo estaba utilizando perros para transportar explosivos y destruir tanques alemanes. A pesar de la incredulidad inicial de los hombres, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer perros desde posiciones soviéticas. Desde la primera alerta, el operador de radio del vehículo blindado de Manteuff contó 42 perros muertos, que llevaban minas adheridas al cuerpo en el camino del regimiento. Tras adelantar a Klein, Manteuff decidió no esperar e inmediatamente se dirigió hacia el este para cruzar el canal de Moscú, último obstáculo natural en el camino hacia su objetivo final: cerrar el asedio. Decidió intentar cruzar en Yak Roma, capturando el puente allí y estableciendo el control de la otra orilla para permitir el cruce de los tanques. Para ello planeó y ordenó que sus vehículos se escondieran en los bosques al oeste de la ciudad, y a las 2 de la madrugada del 21 de noviembre envió un destacamento blindado para capturar el puente, que sorprendentemente fue tomado sin lucha. Sin embargo, al notar movimiento enemigo, los soviéticos circundantes comenzaron a reaccionar, y Manteuff tuvo que reforzar su frágil cabeza de puente en la orilla oriental, además de asegurarse el control de Yak Roma. A las 7 de la mañana, todavía bajo el fuego soviético en la orilla oriental, cruzó el puente sobre el canal, asombrado al encontrar, al otro lado, una planta hidroeléctrica intacta que proporcionaba energía a Moscú. Walter Lenfes, uno de los sargentos que acompañaban a Manteuff, recordó: estaba participando en el ataque contra el canal de Moscú, cerca de Yak Roma, cuando vi a nuestro pequeño entrar en la central eléctrica y apagar las luces de los moscovitas. Siempre era el primero en el ataque y el último en la defensa. Manteuff informó entonces al cuartel general de la toma del puente sobre el canal e inmediatamente pidió ayuda para reforzar su cabeza de puente, pero la respuesta que recibió le sorprendió: no había reservas, ni siquiera un solo soldado que pudiera ser enviado en su ayuda. Del alto mando llegó la orden de que Manteuff se retirara de la cabeza de puente y luego volara el puente. Con profundo remordimiento, cumplió las órdenes, viendo en los restos del puente una oportunidad perdida de rodear la capital enemiga. La retirada tuvo un efecto terrible y profundo en la tropa. Antes, se les había ordenado capturar Moscú, y ahora se les ordenó retirarse. Unas semanas más tarde, Manteuff recibiría la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro por sus acciones en Yak Roma. En el sector de carreteras, los alemanes continuaron su avance hacia el sur, capturando Solnechnogorsk el 24 de noviembre e Istra al día siguiente. El día 30, las vanguardias del 4º Grupo Panzer de Erich Hoepner tomaron Krasnaya Poliana, a solo 29 kilómetros de la Plaza Roja. Desde allí, los oficiales alemanes afirmaron haber podido distinguir las cimas de las torres del Kremlin y otros grandes edificios de la ciudad a través de sus potentes binoculares de campaña. Mientras tanto, en la Pinza Sur, Guderian atacó el 18 de noviembre, intentando inicialmente alcanzar Tula y su decidido contingente de resistencia. El cansancio del segundo ejército Panzer, que había llevado a cabo las mayores maniobras de toda la Operación Barbarroja desde el primer día, ya era evidente, y los tanques solo podían recorrer 10 kilómetros por día. Finalmente conquistaron Stalinogorsk el 22 de noviembre. 4 días después, las vanguardias de Guderian se acercaron a Kasira, un importante cruce de carreteras al sur de la capital, pero el 27 de noviembre recibieron todo el peso de un contraataque soviético que bloqueó completamente su avance, deteniendo allí la pinza al sur de la ofensiva alemana contra Moscú. Con las pinzas bloqueadas y la posibilidad de rodear la cada vez más remota ciudad, el 1 de diciembre Bock ordenó un ataque frontal por parte del Cuarto Ejército, pero, desprovista de apoyo blindado, la fuerza alemana luchó inútilmente contra el reforzado frente soviético, incapaz de avanzar. El día 2, una patrulla alemana llegó a solo 20 kilómetros del Kremlin, marcando lo más cerca que estarían los alemanes de Moscú. El frío se había instalado de manera salvadora en ese momento, con temperaturas que descendieron hasta los 40 grados bajo cero, inmovilizando vehículos y hombres en sus posiciones. Aunque también se vieron afectados por las bajas temperaturas, los soviéticos tenían mayor experiencia en combates invernales y operaban con una infraestructura muy superior en ese momento. Al otro lado de la línea del frente,
el general Choukev había logrado acumular 1.100.000 hombres en sus reservas, sometiendo a Stalin su planificación de una ofensiva destinada a eliminar el peligro inmediato para Moscú. Deseoso de aliviar la situación, Stalin dio luz verde y el 5 de diciembre, el frente Kalinin del general Iván Konev atacó repentinamente las débiles posiciones alemanas al norte de la capital. Al día siguiente, los frentes occidental y suroeste también atacaron, golpeando a los alemanes con total sorpresa. Inesperada para el alto mando alemán, la contraofensiva soviética fue mucho mayor de lo imaginado. El día 8, Adolf Hitler emitió su directiva número 39, que ordenaba a la Wehrmacht ponerse a la defensiva en todo el frente. Las tropas alemanas en la línea del frente no pudieron mantener sus posiciones iniciales y se retiraron individualmente ante los soviéticos, y el Ejército Rojo retomó las ciudades satélite de Moscú en los días siguientes. El 14 de diciembre, Hauptner y Kluge actuaron sin órdenes de Hitler y ordenaron una retirada limitada de todo el frente hacia la orilla occidental del río Oka. Pero al enterarse de esto, Hitler, furioso, canceló las órdenes de retirada y determinó que no se debía ceder ni un centímetro de terreno. Los soldados alemanes deben resistir a toda costa la contraofensiva roja, evitando que el frente se rompa. Ante varias protestas contra sus órdenes, Hitler reaccionó destituyendo a varios comandantes, tomando el mando del grupo de ejército centro de manos de Bock y culminando, el 19 de diciembre, con la destitución del comandante en jefe del ejército alemán, el mariscal Walter von Brauchitsch, cuyo Hitler adoptó entonces esta posición. Konev intentó varias veces rodear al tercer grupo Panzer, pero los alemanes lograron retirar sus tropas a tiempo, aunque a un gran costo. También hizo un último intento de asedio, evitando Orsev, pero la decidida resistencia alemana en ese saliente resultó imbatible, consolidando el sector que permanecería en manos de la Wehrmacht durante 2 años. Luego, Choukev concentró fuerzas en la región sur de la capital y logró levantar el asedio de Tula el 16 de diciembre. También rodeó y destruyó el flanco sur de Gdyrien, avanzando para conquistar Kaluga el 28 de diciembre. Las temperaturas extremadamente bajas paralizaron a la Luftwaffe en la segunda quincena de diciembre, pero la Fuerza Aérea Soviética, operando desde bases mucho mejores, logró permanecer en el aire y brindar apoyo cercano a la ofensiva terrestre. Hitler ordenó un refuerzo aéreo inmediato al frente de Moscú con la esperanza de salvar la situación. 102 transportadores Junkers Ju-52 participaron en el frenético esfuerzo por llevar suministros urgentes a la línea del frente, logrando milagrosamente evitar su colapso total. Cuando mejoró el tiempo, el 4 de enero de 1942, los Messerschmitt despegaron y comenzaron a impulsar aviones soviéticos desde la línea del frente, dificultando la continuación del ataque enemigo. Con sus reservas al límite, Choukev ordenó el cese de su ofensiva el 7 de enero, aunque Stalin insistió en exigir su continuación. El Ejército Rojo, en ese momento, estaba agotado, pero había expulsado a los alemanes de las cercanías de Moscú, obligándolos a retirarse entre 100 y 250 kilómetros de su capital, eliminando así el peligro inmediato de su captura. Fue un esfuerzo hercúleo, cuyo éxito fue difícil, pero que había demostrado a los alemanes que la guerra en el este no tendría un resultado rápido ni fácil. A partir de ese momento, las dos potencias intentarían recuperar el aliento, y la velocidad y la intensidad de esa recuperación determinarían quién saldría victorioso. Mientras que la Unión Soviética había trasladado su parque industrial a los lejanos Urales y veía como un flujo creciente de suministros extranjeros llegaba a sus fronteras, el Tercer Reich se encontraba ahora en una posición peligrosa, diametralmente opuesta a la del año anterior. De ser el amo absoluto de Europa a principios de 1941, Alemania ahora tenía un enemigo envalentonado en el Imperio Británico, un conflicto gigantesco sin una resolución clara contra la Unión Soviética, y también estaba en guerra contra los Estados Unidos de América. La mayor invasión militar de la historia había resultado en un doloroso estancamiento, con millones de muertos cubriendo las líneas del frente y un genocidio abrumador en la retaguardia, sentando las pautas de lo que el mundo presenciaría en los años venideros. La Operación Barbarroja abrió el camino sangriento a una guerra de destrucción total entre las dos fuerzas del totalitarismo.